Muy buenos días, muy buenos días. El Dios de los cielos te bendiga y derrame sobre tu vida abundantes bendiciones. El Dios que es príncipe de paz, derrame el shalom de Dios sobre tu vida. Hoy es un día nuevo, hoy es un día que Dios te permite abrir los ojos, te permite estar sobre tus pies y que el dador de la vida te está dando un nuevo día. Así es, este es tu programa en vivo. Hoy es un nuevo día. Un nuevo día donde siempre en Dios habrá una oportunidad. Habrá un espacio. Habrá un momento en que puedes entrar en la presencia de Dios, permanecer en ella y el Dios nuestro quiere sanarte si estás enfermo físicamente, quiere restaurarte y sanarte emocionalmente, espiritualmente, porque de alguna manera nos podemos alejar de Dios y esto hacernos mucho daño espiritualmente. Hoy es el día que Dios ha hecho para restaurarte. Ayer ya pasó. Mañana no sabemos si vendrá. Quiere decir que la oportunidad de bondad, de misericordia, de restauración es hoy. Así que oramos al Padre en esta mañana para bendecirte. Padre amado, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos concede de disfrutar un nuevo día. Gracias por el día de ayer donde el día de ayer trajo su propio afán, pero en medio de todo el desafío, ahí estás tú para darnos sabiduría, darnos fuerza, proveernos, bendecirnos. Pero ayer ya pasó. Y mañana no sabemos si vendrá. Te pedimos la bendición de hoy, aquí y ahora. En cada segundo de respiración de nuestra existencia durante este día, tu bendición nos alcance, nos arrope, tu bendición nos restaure, nos sane a todo aquel que me esté oyendo ahora y luego escuche por diferido esta palabra tuya. Rogamos que la bendición tuya se derrame en su vida y cuál mayor bendición que podamos crecer, que podamos madurar, que podamos ser creyentes maduros en el Señor. Y esa actitud de madurar es una decisión. Y es fe en tu palabra y obediencia a través de la fe en tu palabra. Gracias, Padre, por este día, por este momento. Antes de seguir, estuve allí porque yo no tengo muy buena memoria para los cumpleaños, pero Facebook sí tiene muy buena memoria. Y dicen que por ahí el reverendo y pastor y amigo Alejandro Fría cumpleaños. Felicidades por el día que Dios te hizo nacer. Feliz día, mi hermano, porque es Dios quien determinó hacerte nacer. Por encima de todo pronóstico de tus padres, por encima de todo pronóstico y deseo de quien sea, es Dios quien determinó hacer nacer a Alejandro Fría. Es por eso que eres una bendición al cuerpo de Cristo y rogamos que la bendición del Padre se derrame hoy en tu día y hasta el resto de los últimos segundos que respires sobre esta tierra. La bendición de Dios esté sobre ti, te alcance a ti, a tu esposa, a tus hijos y a la descendencia después de tus hijos, hasta la tercera, la cuarta generación
y hasta 1000 generaciones. También el Señor bendice a aquellos que le aman. Gloria al Señor. Hoy es un día donde queremos continuar hablando sobre lo que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, Salomón. Y el tema allí está, el que vamos a continuar tratando en estos días, es Proverbios versus Eclesiastés. ¿Por qué Proverbios versus Eclesiastés? Por la simple razón que tengo un vivo interés de que todo aquel que escuche este mensaje, esta palabra, esta reflexión, pueda ser edificado, pueda ser consolado y exhortado en el nombre del Señor a discernir, a comprender y entender de dónde es el origen de las pruebas, de dónde es el origen de los conflictos, el origen de todas las cosas que suceden alrededor nuestro o que nos suceden a nosotros. Pues el origen, si es una prueba que viene de parte de Dios, prueba que viene de parte de Dios. Toda prueba que viene de parte de Dios será para afirmar, para confirmar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, que Dios lo escogió, que Dios lo eligió y que esa prueba le muestra a ese hombre, a esa mujer, que nunca estuvo equivocado. Y este es el caso de Abraham, ¿verdad? Porque Abraham fue probado, en el Génesis capítulo 22 dice la Escritura, y que después de estas cosas fue probado a Abraham. ¿Después de qué? Después de haberle dado un hijo cuando no podía tenerlo. Le dio promesas a él y a la descendencia después de él. Lo enriqueció en todo. Y después de estas cosas, probó Dios a Abraham. ¿En qué probó Dios a Abraham? ¿En qué lo probó? Sí, es cierto que lo probó en fe. Pero ¿cómo es que lo probó en fe si hasta la fecha él fue llamado, calificado por Dios mismo y la palabra, el padre de la fe? ¿Por qué sería probado en fe? Sí, él era un hombre de fe, pero la fe de Abraham, la fe suya, la fe mía, tiene que ser probada en el extremo de la fe. ¿Cuál es el extremo de la fe? ¿Cuál es la fe que necesita ver todos los que nos rodean y la fe que necesitamos ver nosotros manifestada, comprobada, para afirmar que no nos equivocamos, que Dios fue quien nos guió, que Dios fue quien nos llamó, que Dios fue quien nos escogió, que Dios fue quien nos eligió, que fue Dios quien puso en el corazón de Abraham toda esa palabra de hacerle, de ser un hombre grande, de bendecirlo y que su descendencia sería como la arena, como las estrellas del cielo, incontable. Es Dios que ha puesto en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no nos equivocamos porque Él no se equivoca. Y cuando Dios pone estas cosas en la mente y el corazón de un hombre y una mujer de Dios, definitivamente vemos que caminamos con pasos firmes en el Señor. Caminamos con pasos firmes sobre la roca que es Cristo. No a través de nuestro intelecto, capacidad intelectual, coeficiente de inteligencia. No caminamos sobre la base del profundo conocimiento teológico que tengamos o no, sino que caminamos firmes sobre
la roca que es Cristo Jesús. Es la sabiduría de Cristo, es el poder de Cristo, es el poder del Espíritu Santo con nosotros, en nosotros, que nos lleva de gloria en gloria. ¿Por qué Proverbios versus Eclesiastés? Bueno, vamos a la escritura, vamos a la palabra, porque ella es la que tiene toda la razón. La palabra de Dios es la verdad absoluta y eterna de nuestro Dios. Dice Proverbios capítulo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Versículo 2 nos dice los motivos, las razones que Dios da a través de Salomón para que nosotros procuremos, para que nosotros nos esforcemos a escuchar estos proverbios, a escuchar estos refranes, a escuchar estos consejos de un hombre que espiritualmente maduró, que espiritualmente creció y que Dios le dio sabiduría cual no le dio antes ni le daría después a nadie más que solamente a Salomón. Pero le añadió a esa sabiduría riqueza, le dio la venganza de sus enemigos, le dio todo lo que Dios decidió darle. Es Dios quien decide, es Dios quien determina en la vida de un hombre y una mujer de Dios bendecirlo, como Él quiere y cuando Él quiere. Es Dios quien determina y decide bendecir su iglesia cuando Él quiere y como Él quiere. Es por eso que entonces creemos que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella alguna. Con la bendición de Dios no añade Él tristeza, dolor, quebranto. No lo hace. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y los motivos son los siguientes. Necesitamos escudriñar Proverbios por la simple razón que Él dice para entender sabiduría y doctrina. Quiero detenerme allí. No sé si esto me va a tomar 4, 5, 6, 7 clases de enseñanza, pero quiero ir despacio. Dice que para entender sabiduría. ¿Y por qué une con la preposición y dos poderosas palabras? Sabiduría y doctrina. Porque la sabiduría en este caso es la ciencia, es la inteligencia espiritual, es el discernimiento espiritual que solo es dado a los hombres y mujeres que temen a Dios con todo el corazón. Y que esa sabiduría está por encima de la capacidad intelectual, el coeficiente de inteligencia de aprender ciencias, historias, diferentes tipos de materia en cuanto a este mundo, como lo es la historia y como lo es la ciencia, que se ha aumentado y que, ¿por qué no?, ha sido de bendición a los seres humanos. Pero lamentablemente esta sabiduría dada por Dios ha sido distorsionada y mal usada por muchos gobiernos y por muchos hombres para traer maldición y para traer hambre y miseria a millones y millones de personas en la tierra. Entonces, es tan importante entender que esta sabiduría es espiritual y que esta sabiduría junto a la doctrina, me quiero detener allí. Doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina es un conjunto de ideas, de enseñanzas para llevar a una persona a convertirlo
en un discípulo de Cristo, en un discípulo del comunismo, en un discípulo del capitalismo, en un discípulo de cualquier sistema social inventado antes, ahora o después de esta tierra. O sea, doctrina. Pero en el caso del Evangelio, en el caso del reino de Dios, doctrina no es un concepto, no es una opinión. Yo no puedo como ministro del Evangelio enseñar doctrina basado en una opinión mía, en una interpretación mía, en un concepto que yo tenga de algo en cuanto a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque definitivamente para enseñar doctrina necesitamos como mínimo, escuche esto, para enseñar doctrina como mínimo necesitamos 3 versículos o más para que con el texto y el contexto explícitamente nos hable y nos aclare del tema en cuestión, sea la salvación, sea la venida de Cristo, sea la gran tribulación, los eventos escatológicos que van a suceder, primero el rapto de la iglesia, luego la gran tribulación, luego la batalla del Magdón, luego del reinado milenial de Cristo, luego etcétera, etcétera. Todos los eventos escatológicos que en cuestión van a suceder. Pero yo no puedo hacer doctrina con un versículo aislado. Yo no puedo hacer doctrina con un versículo que me dice algo al respecto. Yo necesito 3 versículos con su contexto o con su contenido que explique claramente el tema. Es por eso que Pablo, escribiéndole al joven Timoteo, le dice: cuídate de ti mismo. Ese es el consejo para los pastores. Yo me incluyo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. O sea, cuídate de ti, de las intenciones. Cuídate de cuál intención o motivo hay detrás de lo que estás queriendo o pretendiendo enseñar. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué busca? Eso lo escudriña Dios, eso lo sabe Dios, eso lo entiende Dios, y es por eso que en cuestiones de dogma, de denominaciones y de cualquier otro movimiento fuera de las denominaciones tradicionales de la iglesia en cuestión, definitivamente un dogma al final del día puede ser una interpretación correcta o puede ser una interpretación incorrecta. Entonces, ¿a dónde voy? Que simplemente nos tenemos que cuidar porque la doctrina enseña a formarnos correctamente y la doctrina nos enseña también a formarnos incorrectamente. Entonces, no puede tener el ministro temor, no puede tener el ministro miedo de enseñar la doctrina que va a formar correctamente a los discípulos de Cristo. Porque Pablo sigue diciéndole al joven Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque enseñando estas cosas, escuche, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen, a los que te oyeren. Significa que tenemos una alta responsabilidad de cada palabra, punto, coma, que nosotros digamos en la iglesia, en el púlpito, aquí en las redes sociales, los posts que publicamos, que escribimos, o sea,
los contenidos que leemos. Es importante entender que lo que escribo no se quedará en el aire, no se quedará en el viento, no se lo llevará el viento. Lo que escribo o enseña para formarnos correctamente o nos enseña para formarnos incorrectamente. Es por eso que tenemos que tener cuidado. Pero yo creo que definitivamente, sin excepción de ninguna denominación, sin excepción de los movimientos no tradicionales hoy día, simplemente todos, sin exclusión de nadie, tendremos algo en cuestión de doctrina, alguna que otra interpretación que se ha convertido en un concepto y en una opinión y en un criterio, y ya se salió del marco de lo que realmente es doctrina. ¿Por qué? Porque la defendemos a capa y espada, al punto de llamar al otro falso maestro, de llamar al otro apóstata, de llamar al otro, etcétera, y hasta a veces señalarlo como un candidato al infierno. Qué tristeza, qué dolor. Solo es importante advertir que nos cuidemos de nosotros mismos y de la doctrina que enseñamos, porque no se la llevará el viento. Dios nos llamará a cuenta y Dios juzgará a cada uno lo que hizo estando en el cuerpo. Por tanto, debemos definir esto. ¿Por qué Proverbios versus Eclesiastés? Cuando leemos la Escritura, necesitamos entender en el momento que está siendo escrita, o fue escrita, quién la escribió, en qué circunstancias las escribió y en qué condición espiritual las escribió. Imagínense, si leemos Proverbios nos dispara, nos eleva, nos pone espiritualmente en el techo, nos anima a un punto donde decimos, gloria a Dios, esto es poderoso, esto es tremendo. Dice que para entender sabiduría y doctrina, estas son las razones y motivos para escudriñar Proverbios y prestarle atención al consejo de Dios y practicarlo. Para conocer razones prudentes, qué necesario es la prudencia. Para recibir el consejo de prudencia. Cuando uno ha recibido consejo de prudencia, hay tres cosas que ocurren en la vida del pensamiento, de las palabras y de las acciones de un discípulo. Número uno, justicia. Como conocemos lo que es justicia, entonces vamos a saber qué es juicio y vamos a saber qué es equidad. Cosas tan importantes en la vida de un ministro, cosas tan imprescindibles en la vida de la iglesia, que por supuesto el mundo que hoy vivimos, el sistema de hoy que vivimos, llámese desde lo que tenemos conciencia de la historia, llámese esclavitud, feudalismo, capitalismo, socialismo, ¿cómo se llama el sistema? Porque es un sistema de este mundo, ¿cierto? O sea, iglesia, no te confunda, los sistemas sociales son de este mundo, porque tienen una ideología de este mundo y piensan para este mundo. Una cosa es la doctrina del reino de los cielos y otra cosa son las ideologías de los sistemas sociales de este mundo. Dice que los motivos de los proverbios son para dar sagacidad a los simples. Y dice que a los jóvenes darle inteligencia, cordura. ¿Qué es cordura?
Cordura no es otra cosa que no hacer cosas como si estuviéramos locos, como si estuviéramos arrebatados. Cordura, ecuanimidad, pensar de manera sabia, entendida y actuar de manera entendida. Pastor Moisés, ¿algún momento usted le ha faltado la cordura? Claro que sí. Pero inmediatamente que reflexiono sobre mis acciones, tengo que regresar corriendo a reflexionar lo que me dice Proverbio. Moisés, necesitas cordura. Dice que oirá el sabio, o sea, el sabio, y dice que aumentará el saber. Y el entendido adquirirá sabiduría. Alabado sea Dios. Adquirirá sabiduría, adquirirá consejo para enseñar a otros, consejo para él mismo. Gloria al Señor. Versículo 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Me encanta el versículo 7. Y está en el versículo 7. Sí, el 7 es perfección. El 7 representa el número de Dios. El principio de la sabiduría, de la inteligencia verdadera que es espiritual, es el temor de Jehová. Otra vez insisto en que al leer la escritura tenemos que detenernos y leer adecuadamente. El principio de la sabiduría es el temor, no dice a Jehová, porque es como tenerle pánico, miedo, terror, y eso no es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo, usando la preposición de, que pertenece a Dios. Este temor del que habla el versículo es el temor de, no es el temor a. Yo no le tengo miedo a Dios. Yo no le tengo pánico a Dios, porque Él es mi Padre, es mi Creador, es mi Salvador. Yo a Él no le tengo miedo. Miedo porque me va a destruir, miedo porque, bueno, si ya entro en ese pánico, ya no es temor de Dios, ya es miedo a Dios. Tengo pánico porque sé que estoy en pecado, tengo pánico porque sé que estoy conscientemente haciendo lo incorrecto delante de Dios y con mi prójimo, y entonces tengo miedo porque sé que la ira y el juicio de Dios me alcanza y que al final del día puedo perder mi salvación. Entonces eso es miedo. Y ese miedo no es de Dios. Y ese miedo no viene de Dios. Dice que el que ama ha conocido a Dios. Dice la Escritura que el amor de Dios echa fuera el temor. Porque el amor de Dios nos perfecciona y comenzamos a sentir el temor de Jehová. O sea, el temor reverente, el temor santo de Dios se apodera, es ministrado a mi mente, a mi corazón, y entonces yo, tú, nosotros, la iglesia, entonces podemos tener lo que la Escritura nos está dando en los primeros 6 versículos anteriores. Sabiduría, equidad, justicia, porque el temor de Dios nos hace pensar en la justicia. El temor de Dios, santo y reverente, nos hace pensar en la misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Y dice la Escritura, para entender proverbios, declaraciones, palabras de sabio y sus dichos profundos, ¿cómo se logra esto?
¿Cómo se alcanza esto? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. Es por eso que luego entran en pánico. Es por eso que luego entran en miedo. Y ese miedo no es de Dios. Ese miedo es del pecado. Y ese miedo lo produce el reino de las tinieblas. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo no quiero ser insensato. Yo quiero que el temor de Dios repose sobre mi vida y yo pueda tener justicia, tener equidad, tener sabiduría, misericordia, inteligencia de Dios mismo. Pero, ¿dónde está el desafío de Proverbios versus Eclesiastés? Este mismo hombre espiritualmente había madurado y crecido a un punto dado por Dios. Mientras nos mantenemos a este nivel, mientras nos quedamos en este nivel, wow, lo que sale por nuestra boca son palabras de bendición, son palabras de consuelo, son palabras de sabiduría, son palabras que todo el tiempo es levantando, edificando, exhortando a mis hermanos en Cristo. Pero ¿qué nos sucede cuando Dios no es el centro ya 100% de nuestras vidas espirituales? ¿Qué sucede? Hay como una decadencia, hay una diferencia entre Proverbios y Eclesiastés en este punto. Vamos a las Escrituras. El mismo que leímos, Proverbios, escrito por Salomón, y Eclesiastés, escrito por Salomón, es el mismo hombre, pero en una etapa de su vida diferente. Y esto nos enseña algo. ¿Podemos nosotros mantenernos en la primera etapa? ¿Podemos nosotros mantenernos así espiritualmente? Creo que sí. Pero todos hemos quizás cedido, quizás nos hemos debilitado un poco y nos ha pasado también lo mismo que a Salomón. Bueno, leemos la Escritura. Dice la Escritura aquí en Eclesiastés, capítulo 1, nos dice la Escritura, palabras del predicador, del mismo que leímos en Proverbios. Hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. O sea, hoy leía un apunte del apóstol Hernando de Quesada hablando sobre el tema de hacer las cosas con un motivo correcto según Dios. Y que ese motivo es, como dice la Escritura, nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Y él especificaba la palabra compuesta vanagloria. Vana, vacía, gloria, pues esa gloria que en un principio no fue vacía, se convirtió en una vanagloria, una gloria vacía. Y entonces las Escrituras es muy clara las Escrituras. Vanidad de vanidades, digo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Después de la caída, después del pecado original y antes del pecado original, por supuesto que Satanás, Lucifer en aquel momento y la tercera parte de los ángeles que en rebeldía hicieron una rebelión en el cielo, pues por supuesto ahí comenzó a llegar a dañar, comenzar a dañar tantas cosas que aún Dios creó todas las cosas y su gloria estaba sobre la creación.
sobre el hombre y la mujer que Dios creó. Pero una vez que el hombre pecó, simplemente esa gloria fue sujetada a vanidad. Esa gloria fue sujetada a vanidad. ¿Y por qué? La Escritura lo enseña. Dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Este hombre había adquirido sabiduría e inteligencia y está hablando en medio de su experiencia en esta etapa de su vida. También esto es sabiduría, también esto es inteligencia, pero nos denota un mensaje diferente. ¿Se imagina usted que usted le diga a un discípulo, mira, sabes que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y todo te irá y bien, Josué capítulo 1 versículo 9, y todo lo que emprendas te saldrá bien? Y nos encontramos con el consejo de Salomón en Eclesiastés diciéndonos, todo es vanidad, de vanidad, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Entonces, mañana para qué ir a trabajar, mañana para qué hacer algo, ¿por qué entonces esforzarnos para construir, formar un negocio y que ese negocio traiga de alguna manera una bendición tanto espiritual como material sobre la familia? ¿Para qué? ¿Para qué hacer algo? ¿Para qué voy yo a aprender esto o aprender aquello si de todas maneras al final todo es vanidad? Esto de alguna manera es lo que Salomón nos está administrando. Pero esto veámoslo como el balance, un balance en que aprendamos hoy que si yo me mantengo y el temor de Dios está dentro de mí, lo primero va a mantenerse. ¿Por qué digo esto? Porque los que conocemos un poquito acerca de la vida de Salomón, Salomón se casó con mujeres que no eran del pueblo de Israel. Salomón trajo mujeres y junto con sus mujeres trajeron sus dioses y les construyó altares para que ellas lo adoraran. En otras palabras, vemos a un Salomón que fue bendecido por Dios, fue elegido por Dios, fue dada sabiduría por Dios, y aquí nos detenemos en la reflexión. ¿Sabe qué? A veces hemos recibido tantas cosas del Señor y ese no es el gran punto. La pregunta es, y tenemos que hacerlo a nosotros, porque ya Salomón vivió su vida, ya Salomón vivió su historia, ya Salomón dejó el consejo de Dios, tanto de un nivel espiritual alto como un nivel espiritual cadente y descendente. Simplemente ese es el principio. Y tenemos que cuidarnos al punto de poner un balance en nuestras vidas, porque ese es el consejo de Dios al escudriñar las Escrituras. Porque frases como dicha por Job, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová, si usted extrae y saca esa frase del libro de Job, del capítulo donde fue escrito, fácilmente usted va a seguir repitiendo lo mismo y usted va a seguir creyendo eso que está repitiendo que un día lo dijo Job. Alguien dijo que dentro de la expresión de este libro poético simplemente es una expresión poética. Después vamos a hablar un día de eso. Pero ¿a dónde voy? Que este querido hermano Salomón simplemente nos está hablando de su experiencia y de su decadencia y del poco sentido que le estaba encontrando a la vida terrenal, material, aquí en la tierra. Entonces, pero cuando nosotros sabemos que Salomón no vivió lo que hoy tú y yo, la iglesia, está viviendo.
¿Sabe lo que está viviendo la iglesia? La iglesia está viviendo la etapa más grandiosa del Dios de los cielos para con nosotros. Qué bueno que Salomón fue sabio, bárbaro, tremendo. Pero es que ahora tenemos no la sabiduría aprendida en los escritos de Salomón, sino ahora Cristo fue hecho sabiduría para nosotros. Entonces, en la sabiduría de Cristo, en su consejo durante su ministerio, las enseñanzas que dejó a sus apóstoles, las 3 epístolas que escribió el apóstol Pablo y el restante del Nuevo Testamento para nosotros hoy, la iglesia del Señor. Hoy la iglesia es templo del Espíritu Santo. Hoy la iglesia goza de la sabiduría de Cristo a través del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Dice el apóstol Pablo que lo que ojo no vio, que lo que oído no escuchó, que lo que no ha subido al corazón del hombre es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Preparado cuándo? ¿O para cuándo está preparada esa sabiduría que ojo no vio, que oído no escuchó y que no ha subido al corazón del hombre? ¿Qué? ¿Para cuándo es preparada? ¿Para la boda del Cordero? ¿Para el reinado milenial de Cristo? ¿Para los cielos nuevos y la tierra nueva? No. No, absolutamente no. Pablo sigue diciendo en el contexto de ese capítulo, y Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, y nosotros tenemos al Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que tuvo Pablo, lo tenemos nosotros. Y el mismo Espíritu Santo que le reveló a Pablo la profundidad del misterio de la iglesia, que hoy es un regalo a la iglesia, un regalo a los pastores y ministros y a todo miembro del cuerpo de Cristo, simple y llanamente, hoy tenemos la superioridad que no tuvieron los antiguos, que no fueron perfeccionados aparte de nosotros, para que hoy nosotros tengamos mejor promesa, mejores bendiciones. Y esta bendición es el templo del Espíritu Santo. Esta bendición es que el Espíritu Santo nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, que el Espíritu Santo nos muestre, nos revela las profundidades del Padre, las profundidades del Hijo, porque el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Y esa es la palabra. Entonces, cuando nosotros vemos esto entre Proverbios y Eclesiastés, y usamos Eclesiastés para justificar nuestra decadencia, y usamos Eclesiastés para justificar nuestras actitudes, estamos entrando en un conflicto, en un problema. ¿Por qué? Porque definitivamente vamos a la Escritura. Dice nuestro querido Pablo a 2 de Corintios capítulo 4 del 7 al 9, dice la Escritura, pero tenemos este tesoro, aleluya, en vasos de barro. Gloria al Señor, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Por qué no estamos angustiados? ¿Por qué no vamos a repetir las palabras de Salomón y decir todo es vanidad de vanidad? ¿Para qué soy pastor? ¿Para qué soy evangelista? ¿Para qué le predico a la gente? ¿Para qué estoy pastoreando una iglesia? La gente son ingrata, la gente no me ayudan, la gente. Cuidado con ese espíritu. Cuidado con ese espíritu de desánimo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo, dice la Escritura, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Por qué no estamos angustiados? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Dice la Escritura,
en apuros, mas no desesperado. Usted no lo ha vivido. Yo he vivido o estoy viviendo en un momento de apuro. Pero dice el apóstol, aleluya, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Quiere decir, me andan buscando como al apóstol Pablo, a los discípulos del primer siglo, nos andan buscando para meternos en prisión, nos andan buscando para convertirnos en mártires del evangelio. Pero dice Pablo, perseguido mas no desamparado, porque Dios está con él. Y así como le tocó al primer mártir de la iglesia, ¿estaba Dios con él en su muerte? ¿Estaba Dios con él cuando lo apedrearon? Al primer mártir de la iglesia, Esteban, estaba allí, porque vio la gloria del Hijo de Dios, vio al Hijo de Dios, aleluya, sentado a la diestra del Padre, y los que le escuchaban el mensaje no podían oír tanto, porque había tanta gloria y tanta presencia, aleluya, en el primer mártir de la iglesia, que simplemente se taparon los oídos y comenzaron a tomar piedra y a apedrear a este discípulo. Pero él dijo lo mismo que dijo Cristo en el Calvario: Padre, no le tenga en cuenta estos pecados. Ellos no saben lo que hacen. Si ellos supieran, no lo harían, pero no saben. Eso es amor, eso es compasión, eso es misericordia. Y eso es lo que está hablando Proverbios capítulo 1. Pero cuidado con llegar a este punto, porque podemos llegar, nos ha sucedido, nos puede suceder. Somos tentados a la queja, somos tentados a estar de alguna manera inconformes con los resultados de cualquier cosa. Pero sin embargo, cuidado, porque ese es el puente que nos lleva a un desenlace triste, a un desenlace, a un final lejos de Dios. No importa que hayamos sido elegidos, llamados a servir al Señor, pero la queja es válida. Ok, usted puede sentirse molesto, inquieto, preséntesela a Dios. Sí, Pablo lo aconseja. Por ninguna cosa esté afanoso ni preocupado. Antes bien, presentar a Dios, ¿qué? Todas vuestras peticiones. Señor, aquí estoy. Soy pastor, soy evangelista, soy apóstol, soy profeta, soy pastor y maestro. Te estoy sirviendo y necesito tus fuerzas, necesito sabiduría, necesito entendimiento, necesito provisión económica para el sustento de mi vida, de mi familia. Necesito, Señor, y preséntala hoy, mañana, todos los días, un día a la vez, vive un día a la vez, preséntala un día a la vez. Y dice claramente que Dios guardará vuestros corazones, que Dios guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús, en completa paz. Paz a pesar de la tormenta, paz a pesar de la escasez, paz a pesar del conflicto, paz a pesar de que quisieras decir no continúo, no sigo. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Y este es el consejo de Dios. Entonces, tenemos que entender la Escritura cuando nos está diciendo perseguidos mas no desamparados. Y dice Pablo, derribados pero no destruidos. O sea, estoy allí que ya no tengo fuerza alguna, que ya no puedo ni levantarme, pero me voy a levantar. Me estoy levantando, porque el Dios que me hizo nacer, el Dios que me llamó, el Dios que me capacitó, el Dios que me dio una orden y yo la obedecí por fe y por amor, ese Dios me sustenta, me levanta. Pero yo quisiera leerle este mismo pasaje de Corintios en el capítulo 4 del 7 al 9, pero se lo quisiera leer en la versión Dios
habla hoy. Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, una vasija, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Qué vino de Dios? Tu vida. Tu vida, Dios te hizo nacer. ¿Qué vino de Dios? La escogencia, la elección de entre todos tus hermanos y familia, de entre miles o millones de personas en el planeta Tierra. Él te eligió, te escogió y te dijo, mi siervo eres tú. Entonces, basado en esto, de Dios viene todo ese poder, toda esa gracia, todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo, viene de Dios y no de nosotros. Así, aunque llenos de problemas, esto es como un lenguaje a lo cubano, a lo cubano, ¿sí? Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, millones, miles, y especialmente mis hermanos y compatriotas en Cuba. Millones de preocupaciones, pero no desesperados. No desesperados. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. No pueden, no podrán destruirnos. Ni Satanás, ni sus demonios, ni el comunismo, ni el capitalismo. Y usted dirá, Pastor Moisés, ¿por qué usted suma al capitalismo? Porque también es un sistema de este mundo. ¿Quiere que le diga a los cubanos? Para mí, cualquier sistema de este planeta Tierra es el mismo perro con diferente collar. Nada más. Esa es la diferencia. Y no me estoy quejando del capitalismo, estoy diciendo que no nos engañemos y no confiemos en los sistemas de este mundo, porque es el mismo perro con diferente collar. Más oportunidades, un poco más de esto, un poco más de aquello, pero mi confianza no está, nunca estuvo, nunca estará en los sistemas de este mundo. Que Dios usa a los hombres y que Dios puede usar a los sistemas de este mundo, sí, para el bien y la bendición de su iglesia, de su pueblo. Quiere decir, las riquezas de los egipcios, porque eso es lo que representan los sistemas de este mundo. Los sistemas de este mundo representan a Egipto, y en Egipto Dios bendijo su pueblo. En Egipto Dios enriqueció a su pueblo. En Egipto Dios enriqueció a Abraham. Dios enriqueció a Abraham. Lo vuelvo a repetir. Cualquier sistema de este mundo hoy día, capitalismo y socialismo, y el socialismo del siglo XXI, que es otra cosa, otro invento, es el mismo perro con diferentes collares. Que es cubano, lo sabe y me está viendo, sabe lo que estoy diciendo. Así que la confianza está en Dios mismo, en su cuidado, en cualquier país que esté viviendo, en cualquier sistema social que esté viviendo. Es Dios, tu Jehová Jireh. Es Dios tu estandarte. Es Dios Jehová Nisi. Es Dios Jehová Rafa. Es Dios, el Dios de Israel. Es el Dios que está con su pueblo, con su iglesia. Pero como estamos hablando de Proverbios versus Eclesiastés, el mismo hombre lo escribió, pero lo escribe en una etapa diferente de su vida. Nosotros pudiéramos escribir algún proverbio de nuestras vidas y nuestra experiencia, y pudiéramos escribir algunos textos, versos de Eclesiastés vividos en nuestras vidas.
Pero dice la Escritura que por qué Salomón experimenta esto y por qué nosotros podemos experimentar esto. Escuche. Pues tengo por cierto, estamos en Romanos capítulo 8 y el versículo 18 en lo adelante. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Tenía Salomón fe, esperanza y amor como hoy tiene la iglesia, como hoy tiene el cuerpo de Cristo? No. Pero hoy la iglesia tiene esperanza de que Cristo viene. La iglesia hoy tiene la esperanza de que cuando Él venga resucitará a los muertos. Gloria al Señor, y sus cuerpos serán glorificados y ni la muerte ni las enfermedades ya se enseñarán más de ese cuerpo. Porque esto que estaba allí sepultado, que era mortal, se vistió de inmortalidad. Y los que quedamos vivos en el rapto de la iglesia seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la promesa de la iglesia y por esa esperanza tengo fe y camino cada día, y para mí nada es vanidad. Ya dejó de ser vanidad porque antes mi vida no tenía sentido. Sin Cristo mi vida no tenía sentido. Hoy mi vida tiene sentido. Y aun cuando esté atravesando por aflicciones de este mundo, de los sistemas de este mundo, yo tengo una esperanza que aquí, sobre esta tierra donde estemos viviendo, dice la Escritura, que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Dios va a estar con nosotros hasta el último momento que respiremos o Cristo venga por su iglesia. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, en ti, en mí. Giovanni Calunga, que está viendo, Dios te bendiga, varón, y por tu fidelidad Dios te va a bendecir. Ulda García is watching, dice, Ulda, Dios te bendiga allá en Cuba. Bendito sea el Señor, hermano, es muy querido en el Señor que nos están viendo. Y esta es una palabra de exhortación, de edificación y de levantamiento en medio de la crisis que está viviendo nuestra Cuba, nuestra gente, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero Dios está de manera poderosa y nos promete y nos recuerda esto. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación, por eso él está diciendo, Salomón, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Imagínense ustedes que nosotros como pastores estemos diciendo, qué valor, qué sentido tiene los años que he servido a Dios. Dice la Escritura que Dios no tiene mala memoria y se acuerda de todo lo que hemos hecho para su reino. Se acuerda y Él toma muy en cuenta tu entrega, tu sacrificio y todo lo que has padecido y sufrido por causa del reino de Dios en la tierra y en ustedes, mis queridos hermanos en Cuba. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad. Escuche, la creación fue sujetada a vanidad. ¿Qué es vanidad? Vacía. Ya no tiene lo mismo que tuvo cuando Adán y Eva no habían pecado. O sea, había una gloria. Ahí Dios se movía, ahí Dios visitaba, ahí Dios se paseaba al mediodía, respiraba y disfrutaba el aire con Adán y Eva, conversaba con ellos. Eso se rompió, se quebrantó después de la caída del hombre en el huerto del Edén. Dice la Escritura claramente, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Esto le da alguna esperanza.
Dice que fue sujetada no porque la creación dijo, ok, listo. No, no fue sujetada por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó Dios, que la sujetó en esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza de la creación? Que al final, dice la Escritura, después del reino milenial, después de Satanás se ha suelto un poco de tiempo, después del juicio del gran trono blanco, dice que nosotros, la iglesia, tú y yo, esperamos por la fe, cielo nuevo y tierra nueva, donde morará la justicia del Dios de los cielos. Entonces la creación será limpia, la creación será purificada de tanta sangre derramada, de tanto pecado vertido en ella, de tanta contaminación, y eso es lo que espera la creación. Vamos a la Escritura. Dice, por la que la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, quiere decir llora, grita a una y está con dolores de parto, ya no aguanto más hasta ahora. Y no solo ella, no solo la creación, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué estamos aguardando? ¿Qué estamos aguardando? Aleluya. ¿Qué estamos aguardando? La venida de Cristo. ¿Qué estamos aguardando? La boda del Cordero. ¿Qué estamos aguardando? La victoria de Dios con Israel y sobre Israel contra todas las naciones. ¿Qué estamos aguardando? El reinado milenial de Cristo. ¿Qué estamos aguardando? La justicia de Dios contra las naciones, contra los impíos en el juicio del gran trono blanco. ¿Qué estamos aguardando? Que Dios hará justicia. Y el consejo es este, que nadie se escapa. ¿Cómo? Sí. Hay dictadores, como el dictador de Cuba y el que está ahora también, el de Chile, Hitler, todos los que han sido injustos, todos los que han oprimido, todos los que han dañado y hecho daño a los hombres y mujeres en el planeta Tierra y han perseguido a los santos, a la iglesia, no se escapan. Se habrán escapado de una corte internacional que no le ha hecho juicio y no le ha condenado en vida. Pero nadie se escapa. Hello, nadie se escapa. Porque en el juicio del gran trono blanco, quien no se haya inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego y azufre ardiendo, donde allí estarán para siempre, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano nunca muere. Esa es la justicia de Dios por tanta injusticia cometida por los hombres. Alguien me escribía en TikTok, en un post que compartí, y preguntaba, ¿dónde estaba Dios cuando hay hambre? ¿Dónde está Dios cuando los pueblos unos a otros hacen guerra? ¿Dónde estaba Dios en el holocausto? La pregunta no es dónde está Dios. La pregunta es dónde estás tú. Porque esa fue la pregunta que le hizo Dios a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? En otras palabras, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué hiciste? Yo te di una orden y tú la quebrantaste. Y eso es lo que hemos hecho los hombres. No es dónde está Dios, dónde estoy yo, qué estoy haciendo yo, cuál es mi manera de pensar, hablar y actuar con mi prójimo.
¿Dónde está Dios? No es la pregunta. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Bendito sea el Señor. Este es el día que ha hecho el Señor para bendecirnos, para amarnos. Y vamos a continuar el viernes hablando de este precioso tema, comparando un capítulo y otro de Proverbios versus Eclesiastés. En Proverbios vamos a ver al hombre espiritual maduro y que se mantenía, y vamos a ver al hombre que no es que no fuese espiritual, pero su vida espiritual estaba en decadencia. Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor esté contigo y bendiga a tu familia, bendiga la descendencia después de ti y bendiga tu vida y ministerio y bendiga hasta 1000 generaciones toda la descendencia después de ti. Dios te bendiga y el shalom de Dios sea sobre tu vida, tu casa, el ministerio que ha recibido el Señor y toda la bendición del Dios nuestro esté sobre tu vida. Nos vemos, si Dios quiere, en otro programa. Hoy es un nuevo día a las 10 en punto AM. Bendiciones.